tomar la explicación de esta tablita para pues que tengamos claros los conceptos en el momento, por ejemplo, de desarrollar una actividad con respecto a este tema. Básicamente, dentro de las actividades, lo que hay que decir es hacia dónde se desplaza el equilibrio. Si el equilibrio perdón, hacia la derecha o hacia la izquierda. Eso es lo que hay que decir. Entonces, en cuanto a la concentración, es importante tener presente. Ok, Valentina, ya te registro. Ok, ya. En cuanto a la concentración, es importante tener presente si disminuyen la concentración de los productos o si se aumenta la concentración de los reactivos o viceversa. Si yo disminuyo la concentración de los productos o disminuyo la cantidad de producto, el equilibrio se desplaza hacia la derecha, lo mismo que si aumento los reactivos. El equilibrio se va a desplazar hacia la derecha. Si por el contrario disminuyo los reactivos y aumento los productos, el equilibrio se va a desplazar hacia la izquierda. Ya, eso es lo que debo tener claro. ¿Qué estoy haciendo en cada caso para saber hacia dónde se desplaza el equilibrio? Si la reacción es endotérmica, es decir, necesita calor, ¿cierto? Al aumentar el calor, pues se va a ir hacia la derecha. Al disminuir el calor, va a ir hacia la izquierda. Pero si es exotérmica, quiere decir que libera calor, entonces si le coloco más calor, se va a ir hacia la izquierda, y disminuyo el calor, se va a ir hacia la derecha. Así vamos, y es lo que hemos revisado hasta el momento de la temperatura, y en el caso de la presión, si va a ir hacia donde haya más moles de gas. Si aumento la presión, va a ir hacia donde tengamos menos moles de gas. Fíjense que aquí no podemos colocar de una derecha o izquierda, porque eso va a depender de la reacción que yo esté analizando en cada momento. Entonces, este cuadrito quería que lo revisáramos, veamos la retroalimentación para ahí sí poder avanzar donde veníamos con respecto a nuestro tema de tema de equilibrio químico. Habíamos quedado justamente aquí, en la temperatura, donde mencionábamos que si la reacción era endotérmica, el calor se podría determinar como un reactivo. Y en esa medida, pues lo trabajamos de la misma manera que la concentración, ¿cierto? Si yo aumento el calor, en este caso como un reactivo, pues se va a ir hacia la derecha. Pero si yo disminuyo el calor, va a ir hacia la izquierda, ¿sí? Eso cuando tengo una reacción endotérmica, es decir, que requiere calor para que se pueda llevar a cabo. En las reacciones exotérmicas, donde en vez de necesitar calor, libero calor, entonces el proceso es diferente. Si yo aumento el calor, se va a ir en sentido contrario, es decir, hacia la izquierda. Si disminuyo el calor, pues va a ir hacia la derecha. Entonces, es exactamente lo mismo que pasa con la concentración, teniendo en cuenta que se asume el calor como si fuera un reactivo para poderlo manejar de esta forma. Entonces, ya esta tablita la teníamos elaborada, o digo, perdón, ya hemos tomado el apunte de esta diapositiva. Les dije que sin tener en cuenta la parte de abajo, porque esa ya la teníamos en nuestra tabla resumida. Aquí tenemos lo que son las gráficas de los dos tipos de reacciones de acuerdo con la temperatura, reacción exotérmica y reacción endotérmica. Entonces, fíjense acá, chicos, que en la reacción exotérmica, como ella libera calor, entonces vamos a tener que la energía de los productos es más baja que la energía de los reactivos. Aquí se necesitó una energía para que pudieran subir, llegar acá, generar los choques y obviamente generar los productos que necesitamos. Pero a veces esos productos están por debajo de la línea de los reactivos. En ese caso es una reacción exotérmica. Libera calor.
Y aquí tenemos el ejemplo de una endotérmica. Fíjense que sube, igual llega la energía de activación, se producen las sustancias, pero no se, no se tiene ese último proceso, sino que hay una diferencia en la energía y eso es a lo que llamamos, obviamente, energía, bueno, en este caso entalpía de la reacción, pero como es un término termodinámico del cual no vamos a hacer uso ahorita, simplemente es el diferencial de energía. Entonces, aquí el diferencial de energía pues es menor de cero porque es por debajo de este, y aquí es mayor de cero porque está entre la de los reactivos y la línea de los productos. Entonces, ahí tenemos las gráficas que me representan cuando una reacción es exotérmica y cuando una reacción es endotérmica. Por favor, hacemos las gráficas y cualquier cosa, si llegan a tener alguna pregunta, me avisan. Ok, retomamos. Eh, con respecto a las gráficas. Entonces, fíjense que aquí tenemos una energía, ¿cierto? De acuerdo a la gráfica en el eje de las energía. Esa energía, pues, es la que tienen los reactivos como tal. La energía tiene que aumentar hasta llegar a la energía de activación, ¿cierto? Energía de activación que es donde se empiezan a dar las reacciones químicas. Se requiere llegar a esa energía de activación. Y luego empieza la formación de los productos. Cuando los productos se forman, la energía es menor que la energía de los reactivos. ¿Qué quiere decir eso? Que se ha liberado calor, se ha liberado energía en forma de calor. Este espacio de aquí, que es la diferencia, digámoslo así, entre la energía que tenían los reactivos y la energía que tienen los productos, es menor. Es menor porque se liberó calor, se liberó calor. Por eso se llama reacción exotérmica, libera calor. Entonces, por esa razón, la energía de los productos es menor. En el caso de las reacciones endotérmicas, fíjense dónde está la energía de los reactivos. Está aquí. Y entonces, nuevamente, requiere aumentar hasta llegar a completar la energía de activación para que se lleve a cabo la reacción química y se empiezan a formar los productos. Los productos están acá, el nivel de energía de los productos. ¿Qué quiere decir eso? Que el nivel de energía es mayor en los productos
porque se requirió calor, se requirió energía para poder pasar de los reactivos a los productos. Es decir, la energía de los productos es más alta. Por esa razón, se requiere calor para que esta reacción se pueda llevar a cabo. Entonces, en la exotérmica se libera calor. ¿Qué tanto calor? Pues lo que aparece aquí, la diferencia, ¿cierto? Y en la endotérmica se necesita calor, también está representado por la diferencia entre el calor de los reactivos y el calor de los productos. Entonces, a eso nos referimos con exotérmica y endotérmica. Ya ahora con los ejemplos vamos a mirar cómo es lo del desplazamiento del equilibrio. O sea, básicamente, ¿qué es lo que pasa? Si yo a una reacción exotérmica le pongo calor cuando no necesita porque libera calor, entonces la reacción va a ir en el sentido contrario, va a ir hacia los reactivos, no hacia los productos, porque hacia los productos me libera calor. Entonces, por esa razón, en una reacción exotérmica, al aumentar el calor, pues desvío hacia la izquierda. Mientras que si yo el calor o disminuyo el calor, se va a dar en el sentido hacia la derecha, que es donde es usual esa reacción. Y lo contrario pasa en la reacción endotérmica. Una reacción endotérmica necesita calor para que se lleve a cabo. Entonces, si yo aumento el calor, pues se me van a formar productos. Pero si yo disminuyo el calor, pues se va a ir en el otro sentido, ¿cierto? Hacia los reactivos. Ahorita ya miramos esto más específica con algunos ejemplos de desplazamiento del equilibrio. Entonces me avisan por favor cuando ya tengan listas las gráficas. El otro factor que tiene que ver con el equilibrio en una reacción química es la presión. El manejo de la presión es diferente al que se le da a la concentración y a la temperatura, porque básicamente la concentración y la temperatura se maneja de la misma manera. Si colocamos obviamente el calor como un reactivo o como un producto. En el caso de la presión, no. La presión tiene que ver es con la cantidad de moles que hay de las sustancias en estado gaseoso. Es decir, que para que podamos determinar si hay un equilibrio o no, tienen que haber sustancias en los reactivos y en los productos que estén en estado gaseoso, porque solamente tenemos en cuenta estas moles, las moles de gas. Entonces, ¿cómo determinamos esto? Lo primero que hacemos es mirar cuántas moles hay de gas a cada lado de la ecuación, ¿sí? ¿Cuántas moles hay de gas a cada lado de la ecuación? Entonces, en los reactivos, recuerden que los reactivos están a la izquierda. Fíjense que en este ejemplo que tenemos aquí, todas las sustancias están en estado gaseoso. Todas están en estado gaseoso. Entonces, el número que aparece aquí, que es el coeficiente de balanceo, me dice el número de moles. Entonces, aquí tengo 3 moles de hidrógeno y aquí tengo un mol de monóxido de carbono. Es decir, aquí 3 y aquí 1. Del lado izquierdo tengo 4 moles de gas en general, 4 moles de gas. Mientras que al lado derecho, aquí tengo un mol de metano, fíjense que no hay número, entonces es 1, y un mol de agua. En total tengo 2 moles de gas, ¿sí? Entonces lo primero que hago es determinar cuántos moles de gas tengo al lado y lado de la ecuación. ¿Por qué? Porque de eso va a depender hacia dónde se dirija o hacia dónde se desplace el equilibrio. Entonces, si yo aumento la presión, el equilibrio se va a desplazar hacia donde haya menos moles de gas. Si yo aumento la presión,
el equilibrio se desplaza hacia donde hay menos moles de gas. O sea que en este caso, el equilibrio se desplazaría a la derecha. ¿Por qué? Porque aquí hay 2 moles, mientras que aquí hay 4 moles. Cuando yo aumento la presión, lo que estoy haciendo es comprimir el gas. Uno dice, aumenta la presión por compresión. Sí, claro, porque al comprimir el gas, eso quiere decir que estoy aumentando la presión y el equilibrio se irá hacia donde haya menos cantidad de moles, menos número de moles. En esta ecuación, hacia la derecha. Pero, por el contrario, si yo expando el gas, al quitar la presión, el gas se puede expandir. Entonces, si se expande el gas, el equilibrio se va a ir hacia donde haya más número de moles. Es decir, para esta ecuación, hacia la izquierda. Entonces, si comprimo, si aumento la presión, va a ir hacia donde haya menos moles. Y si libero, o sea, quito presión, el equilibrio va a ir hacia donde haya más moles, ¿sí? Eso es lo que debo tener presente. Entonces vamos a tomar aquí el apunte, pero solamente hasta la ecuación porque esta parte de abajo ya la tenemos en nuestra tabla de resumen. Entonces, esta parte de abajo no, porque ya está la tabla de resumen. Es solamente esta parte donde dice que para que los cambios de presión tengan un efecto apreciable en una reacción química, es necesario que uno o más de los reactivos o productos sea gaseoso, ¿sí? Debe ser en estado gaseoso. Y vuelvo y repito, mayor presión se va hacia donde haya menos moles. Menor presión se va a donde haya más moles. Entonces tomamos el apunte y ya ahorita vamos a ver un par de ejemplos de ejercicios del principio de Le Chatelier. Entonces ustedes se ubican en la tablita que les mostré al inicio, que es la tabla de resumen, y aquí yo voy a estar en esta parte que es donde está el ejercicio. Entonces, ponemos atención primero, les explico el ejercicio. Dice, para la siguiente reacción en equilibrio, ya tenemos aquí la reacción, aquí vamos a hacerle un ajuste porque para que realmente esté en equilibrio tiene que tener una flecha doble, ¿cierto? Todo equilibrio tiene una flecha en sentido directo y otra en el sentido inverso. Entonces ya tenemos un equilibrio. Para la siguiente reacción en equilibrio, entonces nos dice que tenemos dióxido de azufre, le vamos a adicionar oxígeno y vamos a producir trióxido de azufre y nos dice que más 198 kilojulios. Este es el valor del calor. Esto es el calor. Lo que pasa es que aquí está expresado en un valor numérico. Entonces, no vamos a tener en cuenta el valor numérico, sino simplemente que este es el calor. Si el calor está en los productos, ¿qué tipo de, de reacción tenemos? ¿Endotérmica o exotérmica? Exotérmica, muy bien. La reacción exotérmica libera calor, por lo tanto el calor va a estar en los productos. Si fuera endotérmica, el calor estaría en los reactivos, ¿cierto? Bueno, ahora esa es otra cosa que también nos debe quedar clara, que del lado izquierdo tenemos los reactivos. Y del lado derecho tenemos los productos. Eso también debemos tener muy presente en toda reacción química. Los productos. Y antes de iniciar a mirar cualquier análisis, también es importante que determinemos las moles de gas que hay al lado y lado, porque recuerden que para presión necesitamos tener ese valor. Entonces, del lado izquierdo, fíjense que hay 2 moles de dióxido de azufre, que está en estado gaseoso, y 1 mol de oxígeno, ¿sí? Entonces, en total, tenemos 3 moles de gas en los reactivos. Y en los productos, voy a colocar aquí abajito, tenemos 2 moles de trióxido de azufre y no más, porque el calor no es un gas. Entonces, 2 moles de gas. ¿Listo? Ya tenemos la información
que necesitamos para poder determinar el desplazamiento del equilibrio de acuerdo a las diferentes condiciones que nos dan. Entonces, nos dicen, ¿qué ocurrirá con el rendimiento de la reacción? Más con el rendimiento es con pues con la reacción como tal, ¿cierto? ¿Hacia dónde se va a desplazar el equilibrio? Es lo que necesitamos decir. Si aumentamos el oxígeno, ahí es donde ustedes se fijan en su tablita. El oxígeno es un reactivo, fíjense que está aquí en los reactivos. Si yo aumento el reactivo, ¿hacia dónde se desplaza el equilibrio? No en su tabla. Si el reactivo aumenta, ¿hacia dónde se desplaza el equilibrio? Muy bien, la tablita nos dice que si yo aumento los reactivos, el equilibrio se desplaza hacia la derecha. Claro, como tengo más reactivo, pues puedo generar más producto, ¿cierto? Puedo generar más producto, por eso se va a desplazar hacia la derecha. Ok, con respecto al segundo punto, nos habla de la presión. Entonces, la presión la podemos aumentar o la podemos disminuir, ¿cierto? Si aumento la presión es porque comprimo, si disminuyo la presión es porque se expande el gas. De eso, la presión depende del número de moles. Entonces, dice, si disminuyo la presión, va a ir hacia donde haya más moles. Si aumento la presión, va a ir hacia donde vaya menos moles. En este caso, voy a disminuir la presión. Entonces, al disminuir la presión, ¿se va a ir hacia la derecha o se va a la izquierda? Muy bien, Giselle. Se va a ir hacia los reactivos, muy bien, Sofía, hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque tenemos un mayor número de moles. Entonces, el equilibrio se desplaza hacia la izquierda, hacia la izquierda. Porque Profe, tenemos, ¿podrías señora, repetir esa última parte, porfa? bueno, dijimos que con respecto a la presión, tengo dos opciones, ¿cierto? Aumento la presión o disminuyo la presión. Entonces, si aumento la presión, comprimiendo el gas, el equilibrio se va a desplazar hacia donde haya menos moles, ¿sí? Y si disminuyo la presión, se va a ir hacia donde hay más moles. Aquí ya dijimos que del lado derecho hay 2 moles, del lado izquierdo hay 3 moles. Como estoy disminuyendo la presión, se va a ir hacia donde haya más moles. En este caso, hacia el lado izquierdo, ¿sí? Hacia el lado izquierdo, porque el lado izquierdo es el que tiene más moles de gas. Por eso decimos que el equilibrio se desplaza hacia la izquierda. ¿Listo? Luego vamos con la temperatura. ¿Sí quedó claro, Dayanara? Sí, sí, señora. Ok. Luego vamos con la temperatura. Entonces, fíjense que en la temperatura se comporta como si fuera un reactivo más, ¿sí? El calor se va a comportar como si fuera un reactivo más. Entonces, en este caso, el calor está en los productos, y me dice, disminuimos la temperatura. Entonces, voy a disminuir el calor. Cuando se disminuyen los productos, ¿hacia dónde se va el equilibrio? Cuando se disminuyen los productos, considerando el calor como un producto en este caso, cuando se disminuyen los productos, ¿hacia dónde se desplaza el equilibrio? Ahí lo tienen ustedes en su tablita. Al disminuir los productos, ¿hacia dónde se desplaza el equilibrio? O lo quieren mirar por el lado de la... Muy bien, Alejandra, hacia la derecha. Muy bien, Laura Pitacuar, hacia la derecha. Entonces, si yo disminuyo el calor, el equilibrio se va a ir hacia ese mismo lado. Hacia donde yo disminuya, hacia ahí se va a ir el equilibrio.
¿sí? Lo mismo, tengo una reacción que es exotérmica, que me libera calor. Entonces, si yo le disminuyo el calor, pues va a ir en términos de producir más calor. Entonces, por esa razón, se va hacia la derecha. Y el calor, vuelvo y repito, se comporta como si fuera un reactivo más. Entonces lo puedo mirar desde la concentración, ¿sí? Como si yo aumentara o disminuyera la concentración de calor. Bueno, en el último me dice, en el caso de trióxido de azufre, vamos a disminuir el trióxido de azufre, que es un producto, ¿cierto? Entonces, si yo disminuyo el producto, ¿hacia dónde se desplaza el equilibrio? Muy bien, Giselle, hacia la derecha. Es exactamente lo mismo que acabas de hacer con el calor. Exactamente lo mismo. El calor era un producto, se disminuyó, entonces va hacia la derecha. El trióxido de azufre es un producto, se disminuyó, entonces va hacia la derecha. Fíjense que es sencillo, ¿sí? Es sencillo, pero hay que tener mucho cuidado con revisar muy bien lo que me especifica la tablita, ¿sí? Y tener claro esto que tenemos aquí. ¿Dónde están los reactivos? ¿Dónde están los productos? ¿Cuántas moles hay de gas en reactivos y en productos? ¿Y dónde está el calor? Siempre que me den este número, que puede ser en kilojulios o en kilocalorías, nos vamos a referir al calor. Bueno, entonces tomemos este ejemplo, tomemos el apunte de este ejemplo y ahorita hacemos un segundo ejemplo. Si alguien tiene alguna pregunta, igual pueden hacerla. Vamos a ver un segundo ejemplo. Otra forma de plantear también es tipo de ejercicios o de ejercicios sobre principio de Le Chatelier. Entonces, este dice, prediga cómo se afecta el equilibrio de las siguientes reacciones químicas cuando, primero, se incrementa la temperatura, segundo, se disminuye la temperatura, tercero, se incrementa la presión, ¿cierto? Cuando incrementamos la presión, comprimimos, o cuarto, se disminuye la presión por expansión. Entonces, lo mismo que habíamos ubicado en el anterior, es importante que aquí tenemos los reactivos, que aquí tenemos los productos, ¿cierto? Es importante. ¿Cuántas moles de gas tenemos aquí a la izquierda? Muy bien, perfecto. 3 moles de gas, 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno, ¿cierto? 3 moles de gas. Y a la derecha, 2 moles de gas. 2 moles de gas, muy bien. ¿Esta reacción es endotérmica o es exotérmica? Se realiza y después se le manda el informe que lo hicimos. Ok, exotérmica porque produce calor. Recuerden que si el calor está en los productos es porque la reacción es exotérmica. Para que sea endotérmica debe estar en los reactivos. Listo. Ahora entonces vamos a mirar de acuerdo a lo que nos están pidiendo, ¿cierto? Entonces nos dice en primer lugar, si se incrementa la temperatura, vamos a aumentar el calor, vamos a aumentar la temperatura. En este caso, el calor es un producto. Si aumentamos los productos, un producto, ¿hacia dónde se desplaza el equilibrio? Sí, sí, son 27. Hacia la izquierda. Muy bien, Alejandra. Hacia la izquierda. Si aumentamos, bien, Giselle, si aumentamos un producto, que en este caso sería el calor, ¿cierto? El equilibrio se va a desplazar hacia el lado contrario, es decir, hacia la izquierda. Y entonces, ¿qué pasa si disminuimos la temperatura? Que es lo que nos dicen en el caso 2. Entonces, si disminuimos el producto, exacto, pues va a ir hacia el lado derecho. El equilibrio se desplaza hacia la derecha.
¿cierto? Tiene que ser lo contrario. Ahora nos hablan de la presión. El tercero dice, se incrementa la presión por compresión. Entonces, al aumentar la presión, recordemos que el equilibrio va a ir hacia donde haya menos moles. Entonces, ¿Cómo está ese tema? hacia la derecha, muy bien, porque en la derecha tenemos 2 moles, mientras que en la izquierda tenemos 3 moles. Entonces, al aumentar la presión, el equilibrio se va a ir hacia la derecha. Y si disminuimos la presión, exacto, lo contrario. El equilibrio se desplaza hacia la izquierda. Entonces, fíjense que es muy fácil, es muy sencillo. Y ya dimos respuesta a las 4, cómo se afecta el equilibrio teniendo en cuenta esos 4 aspectos. Si se incrementa va a ir en un sentido, si disminuye va a ir en el otro sentido. Eso es, digamos, por lógica. Entonces tomamos el apunte de este ejemplo. No sé si hay alguna pregunta, si alguien todavía no ha entendido. A veces el colegio necesita ya para allá le dicen a uno días antes, necesitamos un experto. Sí, siempre que nos digan aumento de temperatura se relaciona con calor. Sí, es lo mismo. Recuerden que la temperatura es la medida del calor, entonces lo relacionamos en este caso con aumento o disminución en el calor. Porque pues no llegamos a tiempo con las. Entonces también como definir esas cositas. Si la pregunta es sobre los 4. Ok, chicos, entonces con parte finalizamos lo concerniente al principio del Letelier. El día viernes vamos a realizar una actividad en clase sobre este tema. Como se dan cuenta ustedes, es realmente algo sencillo. Entonces, el viernes en clase lo que vamos a hacer es una actividad de esto, ya a finalizar y avanzar con las temáticas de ácido base. Entonces, para que nos organicemos para eso y entonces terminamos de tomar el apunte. Los que ya han terminado se pueden retirar, los que no, pues a medida que vayan terminando, se van retirando. Muchas gracias, chicos. Excelente día. Entonces, por eso pensaba que estábamos